paredes hablan. El viento arrastraba hojas secas a lo largo del camino, mientras avanzaba hacia aquella casa olvidada. No era una mansión imponente, pero sí tenía algo que me hacía sentir observado. El tejado, vencido por el tiempo, parecía inclinarse hacia adelante, como si quisiera escuchar mis pasos. Las ventanas, sucias y empañadas, semejaban ojos cansados. No recordaba haber escuchado jamás de aquel familiar que, según el abogado, me la había dejado en herencia. Sonaba familiar, como una palabra olvidada en la punta de la lengua. No obstante, la propiedad estaba a mi nombre y la curiosidad me obligaba a entrar. Empujé la puerta principal, que se resistió con un gemido largo y profundo, como un animal herido. Y entonces lo escuché. Un susurro, leve, tan sutil que creí que era el viento filtrándose por alguna grieta. Pero no. Ese murmullo parecía humano. Avancé despacio. El aire en el interior olía a madera podrida y humedad. El suelo crujía bajo cada paso, como si no soportara el peso de un intruso. Las paredes estaban cubiertas de papel desgarrado y manchas oscuras que parecían crecer hacia mí. Volví a oírlo, un murmullo que parecía venir de las paredes mismas, palabras incompletas, como conversaciones lejanas. No distinguía frases, pero había cadencia, había intención. Cerré los ojos un instante, respiré hondo. Es sugestión, me dije. La casa es vieja, los sonidos viajan por las grietas invisibles. Pero en el fondo, sabía que no era eso. Exploré habitación tras habitación. Todas estaban llenas de polvo, muebles cubiertos por sábanas que parecían cuerpos dormidos. Encontré retratos, enmarcados, rostros serios, miradas fijas. Ninguno me resultaba familiar. Eran como extraños que me observaban desde otro tiempo. En una de las habitaciones descubrí un diario a medio quemar. Las primeras páginas estaban intactas, pero las últimas eran ceniza. Lo poco que pude leer hablaba de noches en vela, de voces que no dejaban dormir, de una presencia que se alimentaba de recuerdos. Las palabras finales legibles eran: la casa nunca olvida. La noche cayó sin darme cuenta. El silencio del bosque se volvió pesado, sofocante, y entonces los susurros cambiaron. Ya no eran un murmullo caótico. Empezaron a parecerse a mi nombre. Lo escuché con claridad, bajo, débil, pero era mi nombre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí salir, pero algo en mí, una fuerza absurda, me empujó a seguir explorando. En el pasillo del segundo piso encontré un armario empotrado. Lo abrí y descubrí que el fondo estaba suelto. Con un esfuerzo lo retiré y detrás había un pasadizo estrecho. Cada escalón crujía bajo mis pies y con cada paso los susurros se volvían más claros. Ya no eran murmullos dispersos, eran voces. Múltiples voces hablando al mismo tiempo, superpuestas, pero todas repitiendo un mismo mensaje. Quédate, quédate, nosotros vivimos aquí. El aire era más frío en aquel sótano. El olor era insoportable. Humedad, moho y algo más. Un hedor metálico, como sangre seca.
La linterna apenas iluminaba lo que parecía una silla vieja, colocada justo en el centro de la habitación. El suelo alrededor tenía marcas, surcos profundos, como si alguien hubiese forcejeado allí durante mucho tiempo. Los susurros se intensificaron hasta convertirse en un enjambre de voces dentro de mi cabeza. Tapé mis oídos, pero era inútil. No venían del aire, venían de las paredes, del suelo, del techo, de la casa misma. Y entonces la escuché, una voz idéntica a la mía, no imitándome, sino hablándome. Siempre has estado aquí. La linterna parpadeó. Vi figuras fugaces en las paredes, sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Rostros aparecían en las grietas, bocas abiertas que se movían pero susurraban igual. El diario tenía razón. La casa guardaba las memorias de quienes habían vivido allí. Eran ecos atrapados, personas reducidas a susurros eternos. El frío se metía en mis huesos. Las voces seguían llamándome y yo empecé a olvidar. Primero fueron recuerdos pequeños, el rostro del abogado, el nombre de mi ciudad. Después, algo más grave, la cara de mi madre. Me esforzaba por recordarla, pero se desdibujaba como tinta en el agua. Caí de rodillas frente a la silla. Mis manos temblaban, las voces ya no pedían, ordenaban. Siéntate, quédate, nunca salgas. No recuerdo haber obedecido, pero cuando abrí los ojos, estaba sentado en esa misma silla, atado, inmóvil, como si siempre hubiera estado ahí. El sótano estaba en silencio, completamente en silencio, y de pronto lo comprendí. El murmullo había cesado, porque ahora yo era uno de ellos, uno de los susurros. Escuché pasos arriba. La puerta principal se abrió. Alguien más había entrado en la casa. Y entonces la casa volvió a susurrar.